presten atención desde un principio para que no vayamos a perder el hilo, ¿cierto?, del mensaje. Es importante que tengamos claro desde un inicio el versículo o el pasaje por el que vamos a estar predicando. Dice la palabra del Señor: vinieron las hijas de ¿quién? De Zelofead. Vinieron las hijas de Zelofead, hijo de Efer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, hijo de las familias de Manasés, hijo de José, los nombres de los cuales eran Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Y se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar y delante de los príncipes y de toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y dijeron: nuestro padre murió en el desierto, y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió, y no tuvo hijos. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia, y no por haber, de entre su familia, por no haber tenido hijo? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Y Moisés llevó su causa delante de Jehová, y Jehová respondió a Moisés diciendo: bien dicen las hijas de Zelofead, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre, y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Versículo 8. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cuando alguno muriere sin hijos, traspasaréis su herencia a su hija. Si no tuviere hija, daréis su herencia a sus hermanos. Si no tuviere hermanos, daréis su herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tuviere hermanos, daréis su herencia a su pariente más cercano de su linaje, y de este será. Y para los hijos de Israel eso será por estatuto de derecho, como Jehová mandó a Moisés. Vamos a mirarlo ahora desde otra versión. La Dios habla hoy. ¿Lo tenemos? ¿Esa es? Dice la palabra del Señor: en la tribu de Manasés había ¿cuántas mujeres? ¿Cuántas hermanas? 5 hermanas, que se llamaban ¿cómo? Ahí tenemos el nombre de las futuras hijas, ¿cierto? Cualquiera de esos nombres se pueden escoger, son nombres muy hermosos. Y dice: eran hijas de Zelofead, descendientes directas de Efer, Galaad, Maquir, Manasés y José. Estas 5 hermanas fueron a la entrada de la tienda del encuentro para hablar con Moisés, el sacerdote Eleazar, y con los jefes de la comunidad, y les dijeron: nuestro padre murió en el desierto, pero él no pertenecía al grupo de Coré, que se rebeló contra el Señor. ¿Murió a causa de qué? De su propio pecado, y sin dejar hijos varones. Pero no es justo que el nombre de nuestro padre, ¿no es justo que el nombre de nuestro padre desaparezca de su clan, simplemente porque no tuvo un hijo varón. Danos que una porción de tierra a nosotras entre los hermanos de nuestro padre. Moisés presentó al Señor el caso de estas mujeres, y el Señor le respondió: las hijas de Zelofead, es que ahí está en otra traducción, las hijas de Zelofead tienen razón, o al menos así lo nombra la Reina Valera 1960, ¿cierto? Zelofead. Las hijas de Zelofead tienen razón. Asígnales una porción de tierra entre los hermanos de su padre, y que la herencia de su padre pase a ellas. Di además a los israelitas que si alguien muere sin dejar hijo varón, su herencia pasará a manos de su hija, pero si no tiene ninguna hija, dejará su herencia a sus hermanos. Y si no tiene hermanos, dejará su herencia a los hermanos de su padre. En caso de que su padre no haya tenido hermanos, dejará su herencia a su pariente más cercano. Esta será una ley para los israelitas, tal como yo te lo he ordenado a ti. Ahí donde está, por favor, vamos a cerrar nuestros ojos y a levantar nuestra mano derecha al cielo. Cierra tus ojos y levanta tu mano derecha al cielo. Y diga conmigo: Señor, en esta mañana abro mi corazón, abro mi mente y todo mi ser a tu palabra, a tu voz. Que tu palabra esta mañana traiga luz, que disipe toda tiniebla. Que tu palabra traiga verdad, que se lleve toda mentira. Que tu palabra me eleve a un nivel mayor de fe y me haga entender que fui diseñado para estar en victoria y para vivir en victoria. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, aleluya.
Lo primero que debemos entender todos en esta mañana, como hijos de Dios, es que fuimos creados para vivir en victoria. Amén. Para ser ganadores. Eso, para eso fuimos diseñados, o para eso fuimos creados. La Biblia dice que tú y yo fuimos creados a la imagen de ¿quién? De Dios. La Biblia dice que el Señor dijo, hagamos al hombre a nuestra ¿qué? Imagen y a nuestra semejanza. Y la imagen y semejanza de Dios, o ese Dios al que nosotros servimos, es un Dios ganador. Al que no le gusta perder, Él siempre gana. Él es el ganador. Él siempre está en victoria. Y si nosotros fuimos creados a su imagen y a su semejanza, quiere decir que nosotros no fuimos creados ¿para qué? Para ser perdedores. Nosotros fuimos creados y diseñados de antemano, con mucho análisis, con mucha paciencia. Fuimos creados para ser victoriosos. Fuimos creados para ganar. Esa es nuestra naturaleza. Así que es necesario que mires a la persona que tienes al lado y le digas, fuimos diseñados para ganar. Y le digas, fuiste diseñado para vivir en victoria. Este mensaje, mis amados hermanos, va dirigido para aquellos que están perdiendo en algún área de su vida. Va direccionado para aquellas personas que sienten que están perdiendo ese pulso por su familia. Va direccionado este mensaje a aquellas personas que sienten que están perdiendo el pulso por su hijo, por su hija. Sienten que están perdiendo el pulso por su economía, porque los problemas son muy grandes, los problemas económicos, y sienten que están perdiendo ese pulso. Sienten que pierden el pulso por su salud, por ejemplo. Sienten que la salud se les está yendo y ya es difícil recuperarla. Para aquellos que sienten que espiritualmente están perdiendo en lugar de estar ganando, y que se está pasando el tiempo y la vida espiritual cada vez se torna más difícil, y entonces sienten que están perdiendo terreno frente a esta vida espiritual. Este mensaje va dirigido para aquellos que sienten o se sienten perdedores, para aquellos que dicen, oiga, nada me sale, todo me sale al revés. Va dirigido para aquellos que creen que están en este mundo para perder siempre. Y no les hablo solamente a los hinchas de Bucaramanga, sino a todos los que se sienten realmente como que oiga, es que nunca gano nada. Años en las mismas, batallando en las mismas, peleando por mí, se me cierran puertas y se me cierran puertas, y por todos lados vemos que se nos cierran las puertas. ¿Hasta cuándo? Y entonces ya como que sienten que están perdiendo toda esperanza. Este mensaje va dirigido para ellos. La Biblia nos habla de la familia de Zelofehad, pero no nos habla de la esposa de aquel hombre. No nos dice quién era, no nos da su nombre, pero sí nos habla de las hijas de Zelofehad. No sabemos si para el momento en el que ellas deciden ir a reclamar justamente una herencia, no sabemos si la mamá estaba viva, no sabemos si ellas fueron impulsadas por la mamá, vayan y reclamen a Moisés la herencia, o vayan, al menos gasten ese cartucho, nada se pierde con preguntar. No sabemos si estaba viva o si de pronto pues estaba muerta. Lo que sí sabemos, por armonía bíblica, mis hermanos, es que Zelofehad y su esposa hacían parte de la generación que no le creyó al Señor en el desierto. No pertenecían al grupo de Coré, que ese era otro grupo que se rebeló contra Moisés, que se rebeló contra Dios, pero sí hacían parte a ese grupo que no le creyó al Señor en el desierto. Recuerdan ustedes que cuando Dios le mandó a Moisés a tomar la tierra, el Señor le dice a Moisés, envía ¿cuántos espías? 2, a reconocer la tierra. Ojo a esto, el Señor nunca mandó a estos 12 espías a determinar si esa tierra se podía conquistar o no. Esa no fue la misión de ellos. O sea, Moisés nunca les dijo a ellos, señores, y tienen que ir y determinen ustedes si esa tierra se puede conquistar o no. No era la misión de aquellos 12. Según lo que dice Números 13, 1 al 2, ¿por qué no era la misión de ellos determinar si la tierra era conquistable o no? Porque ya estaba determinada. ¿Por quién? ¿Quién había determinado que la tierra era conquistable? El Señor. Miren lo que dice Números 13, 1 al 2. Y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan
tierra, ¿que qué? Que la exploren, que la conozcan, que se habitúen a ella. Simplemente los mandó a mirarla. Les voy a dar un regalo precioso, una tierra preciosa. Les voy a dar un anticipo. 12 personas que vayan y la miren, ¿cierto? Que miren qué es lo que van a obtener. ¿Sí? Y entonces les dice que reconozcan la tierra, la cual ¿qué? La cual yo doy a los hijos de Israel. Ya estaba determinado, la cual yo le doy a los hijos de Israel, de cada tribu y todo eso. La misión era ir a conocerla y explorarla, mirar los frentes por donde se podía atacar, cuáles eran los puntos débiles de la ciudad. Era eso, ir a observar. Pero 10 de estos señores, cuando llegan, ¿cierto? Determinan, ellos vieron la tierra y ellos determinaron que la tierra era ¿qué? Imposible de conquistar. 10 de estos señores dijeron: no, señor, esa tierra traga a sus moradores, esa tierra es imposible, somos como animalitos pequeños, somos como langostas al lado de aquellos gigantes. Y entonces dice que cuando Caleb y Josué escucharon la determinación de esta gente, de estos 10 espías, de los otros 10 príncipes, ellos inmediatamente dicen: no les hagan caso, esa no era nuestra misión, señores. Nuestra misión no era ir a determinar si era conquistable o no, eso ya lo determinó el Señor. El Señor lo que quiso era que fuéramos a mirar, a explorar, a conocer esa tierra. Y saben algo, la vimos. Y saben una cosa, esa tierra, mis hermanos, es buena ¿en qué? En gran manera, dice la palabra del Señor. La conocimos, ellos dos, Caleb y Josué, dice: la vimos, mis hermanos. Y qué tierra preciosa, en gran manera es buena, las uvas son grandes, esa tierra fluye leche y miel. Y por allá siguen hablando diciendo: no teman al pueblo de esa tierra, no lo teman, porque nosotros los comeremos como pan. O sea, son tan grandes que parecen un pan de 2000, son fáciles de comer, no tengan miedo. Estos 10 dicen que es peligroso, que los gigantes y todo esto, pero no saben qué. El Señor dijo: miren, si ven tan grandes que son, todos van a ser comidos como ¿qué? Como pan, van a ser devorados como pan. Y entonces ellos vienen y traen ese reporte. Pero en ese momento dice que ellos, la gente que estaba escuchando, cuando escucha el reporte de aquellos dos, dicen que no les gustó mucho, porque hay gente, mis hermanos, que les gusta escuchar más a la gente negativa. ¿Cierto que sí? Hay gente que le gusta escuchar un discurso negativo. Mira, hay gente que se la pasa horas escuchando y viendo noticias. Y no es que sea malo ver noticias, es importante estar al día. Pero hay gente que le encanta, y nosotros somos lo que ¿qué? Lo que escuchamos. Si yo me la paso todo el tiempo escuchando malas noticias, ¿cómo va a estar mi mente? Negativa, todo el tiempo. La recesión económica, el problema del país, ahora la guerrilla, y ahora esto, y ahora aquello, y vamos a hacer un manojo de ¿qué? De nervios. ¿Qué será de nuestro futuro? No, tranquilos, dice el Señor. No, porque hay gente que le gusta escuchar tanto a aquellas personas fatalistas, negativas, que todo les sale mal, en lugar de escuchar el discurso de la verdad de Dios. Y esta gente era esa gente. Cuando ellos escucharon a estos dos muchachos hablar de parte de Dios, dice que quisieron matarlos. Inmediatamente dijeron: mire, ¿saben qué? Levantémonos a otro capitán que nos vuelva a llevar a donde estábamos, y a estos dos vamos a apedrearlos hasta que mueran aquí. Y la Biblia dice que ese acto no le gustó a Dios para nada. Y dijo el Señor a Moisés: ¿hasta cuándo, Moisés, me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me van a creer, Moisés? Con todas las señales que he hecho en medio de ellos, yo los heriré de mortandad y los destruiré. No verán la tierra de la cual murió sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Entonces, volviendo al texto principal, yo creo que Zelofehad y su esposa hacen parte o hacían parte de esa generación que murió sin ver la tierra prometida. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque resulta que estamos frente a una familia que es bastante atípica para la época de la que estamos hablando. Esta familia es una familia donde papá había muerto, donde tal vez mamá también había muerto en el desierto, y solo quedaban 5 hijas, 5 mujeres. Y estas mujeres son 5 mujeres que se levantan en un contexto donde la palabra de la mujer no valía. Es más, la mamá de ella se nombra, no se sabe nada de la mamá de ella. Inclusive, normalmente
las mujeres no tenían, la palabra no valía nada y no tenían mucho valor dentro del pueblo. Las mujeres, ellas se levantaron en un contexto donde por ley dada por el Señor, no tenían ningún derecho ¿a qué? A heredar. Por ley, no tenían ningún derecho a heredar o a tener nombre como familia. O sea, siempre que vemos, por ejemplo, el nombre de la familia, es como decir la familia Bautista, ¿cierto? Entonces, ese era el nombre del varón, el apellido del varón era lo que le daba el nombre a toda su familia, a toda su tribu. En este caso, normalmente encontramos, por ejemplo, la tribu o la familia de Gad, la tribu de Neftalí, la tribu de Zabulón, la tribu de Manasés, pero nunca encontramos el nombre de una mujer. Inclusive, dice la palabra, vinieron las hijas de Zelofead, un varón, hijo de Jefer, otro varón, hijo de Galaad, otro varón, hijo de Maquir, otro varón, hijo de Manasés, de las familias de José, otro varón. Ellas estaban bajo el nombre de su padre, ¿cierto? Ellas tenían identidad por el nombre del papá. O sea, la familia existía porque papá estaba vivo. Pero si papá moría, sin dejar hijo varón, ¿la familia qué? Dejaba de existir. A mí me han dicho, ay, pastor Sergio, hasta ahí le llegó el apellido. La familia de Zelofead no sino de Sergio, 2 hijas. Y entonces uno se pone a pensar, sí, es verdad, ¿cierto? Ahora ellas van a pertenecer, cuando se casan, van a pertenecer a otro apellido. Esto era lo que estaba pasando aquí, ¿cierto? Entonces, si ellas se casaban, entonces estarían bajo el nombre de otro esposo, ¿cierto? Hoy en día no, hoy en día, por ejemplo, la mujer, si el sinvergüenza no quiso responder, ¿qué hace la mujer? Le pone el apellido, ¿cierto? Le pongo mi apellido y punto, ¿sí? No hay problema por eso. En ese tiempo, no. En ese tiempo es como si no existiera. Se borraba de la historia, no se contaba ni siquiera dentro de la genealogía. Entonces, estamos frente a una familia que es bastante interesante. Es más, esta familia no era una familia de las más consagradas. Por eso cuando ellas van a hablarle a Moisés y a los príncipes y a toda la congregación, una de las cosas que seguramente ellas tienen que ir a reconocer con mucha vergüenza es que el papá murió ¿cómo? ¿Por culpa de qué? Por culpa del pecado, ¿cierto? Ellas no podían llegar ante Moisés y decir, Moisés, tú sabes que mi papá fue un gran hombre ungido por el Señor, que cuando oraba entonces descendía fuego del cielo, por eso necesitamos que nos des heredad. Ellas no podían, ellas tenían que llegar a reclamarle a Moisés una heredad diciendo, pues Moisés, mi familia, ¿qué le dijera yo? No es de las más reconocidas de la tribu de Manasés. Inclusive mi papá murió en pecado, eso sí, no por el pecado de Coré, sino su propio pecado, pero pues venimos a reclamar algo. No es lo mismo llegar a reclamar y decir, yo vengo de la familia tal, ¿cierto? A ir a pedir una cita diciendo, yo vengo con un apellido reconocido, a decir, yo vengo por allá de esta familia que no la conoce nadie, ¿cierto? Nadie. Y aparte de eso, se sabe por historia que la familia es una familia de descendencia de pecadores y una cantidad de cosas. Era lo que estaba pasando con ellas. Tienen que venir a Moisés a pedir algo, a reclamar algo, con la vergüenza de tener que contarle abiertamente que su padre era un pecador. Ahora, ¿qué tal si hacemos nosotros ese ejercicio? Revisemos un poco de qué familia venimos. De nosotros hacia arriba, ¿cierto? Hacia nuestros padres, se llama ascendencia. ¿De qué familia venimos? De nosotros hacia abajo, descendencia. Ahí no. ¿De qué familia venimos? Piensa un momentico, ¿de qué familia vienes? ¿De qué familia vienes? ¿Quién fue tu padre, tu nono, tu abuelito, tu tatarabuelo? ¿Quiénes fueron tus antepasados? ¿Quiénes fueron? ¿De qué familia venimos nosotros? Seguramente a todos los que estamos acá nos gustaría presentarnos delante de Dios diciendo, tú sabes que mi papá fue un hombre que te buscó, Señor. Yo le decía ayer al Señor, me hubiera gustado decirte, Señor, vengo a pedirte algo, pero quiero recordarte, Señor, cómo mis antepasados te buscaron. Mi papá fue un hombre que siempre se santificó, que siempre te buscó, que nunca pecó contra ti, que fue un hombre sabio, que vivió para servirte, para adorarte. De pronto nos gustaría eso, ¿cierto que sí? Esa sería una carta de presentación muy linda. Pero resulta que muchos
nosotros lo más probable es que tengamos que presentarnos diciendo: Señor, pues tú sabes que el viejo pues no era que le gustara mucho venir a la iglesia. La verdad es que era bastante perezoso para levantarse los domingos de la mañana. Eso empezaba la pelea, ¿cierto? Qué vergüenza contigo tener que decir: pero es la verdad, Señor, vengo a pedirte algo, pero no, mi papá eso ponía show de las estrellas a todo volumen los domingos de la tarde después de llegar de la iglesia. Pero, ¿cierto? No es una carta bonita, es borracho, ¿cierto? Eso el viejo era terrible con las mujeres, pero aquí estoy, Señor, para pedirte algo. No es una carta de presentación muy bonita, pero lo más probable es que a muchos de nosotros nos toque presentarnos de esa manera delante del Señor. Entonces, esta familia es una familia a la que nosotros nos podemos ver representados, porque es una familia del pueblo, porque Zelofehad no era la gran cosa, no era el ungido ni el más famoso, al contrario, estas muchachas con mucha vergüenza les tocó ir con semejante carta de presentación, ir a Moisés y decir: mi papá murió por su propio pecado. Y esta era la realidad de estas mujeres, esta era la realidad de ellas como familia. Y no sé, mis hermanos, cuál sea la realidad de nosotros, no sé cuál sea la realidad de nuestra familia, pero ¿saben algo? Nuestro Dios es un Dios tan grande, tan maravilloso, tan poderoso, que sin importar de qué tipo de familia vengamos, Él está listo para bendecirnos, Él está listo para darnos herencia y para hacernos justicia. ¿Cuánto lo creen? No importa tu ascendencia, no importa. El Señor no miró la ascendencia de ellas para darles la herencia y hacerles justicia. Y el Señor me decía: ¿sabe algo? No miro tu ascendencia, no miro tu ascendencia. Yo miro, dice el Señor, que quiero bendecirte, que hoy es día de darte la heredad, hoy es día de darte eso que estás pidiendo, de hacer justicia para ti. Yo no sé de qué familia vengamos, iglesia. Yo no sé cuál haya sido el pecado de tus padres, por ejemplo, ni tampoco sé cuál fue la maldad de tus antepasados, pero hoy quiero decirte que tenemos a un Dios que hoy nos mira, que hoy nos ve, que hoy nos atiende y que hoy quiere hacernos justicia y nos va a hacer heredar y va a darnos todo lo que Él tiene preparado para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, yo lo creo. Diga conmigo: yo fui diseñado para ganar. Yo fui diseñado para la victoria. Diga conmigo, ahí donde está con sus ojos cerrados, diga conmigo: todo espíritu de derrota, todo espíritu de fracaso, todo lo que el diablo quiera hacer para atarme, todo lo que mi carne quiera hacer para atarme, para ligarme al fracaso, para ligarme a la derrota, para ligarme al no se puede, hoy se rompe en el nombre de Jesús. Hoy se va de mi vida la derrota. Yo nací para ganar, yo fui diseñado para ganar, como las hijas de Zelofehad, en el nombre de Jesús. Estas mujeres, cuando estuve estudiando, cuando estuve leyendo esta porción de la palabra, encontré algunas características de aquellas personas que han sido diseñadas para ganar. Y entonces encontré la número 1. La primera característica de un ganador, como las hijas de Zelofehad, es que le ponen la cara a los problemas, es que enfrentan los problemas, es que le ponen la cara a la situación. Mira lo que dice el versículo 2 de esa porción. Y se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar y delante de los príncipes y toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y dijeron, ¿cierto? Se presentaron delante de quién? De todos. Ellas no llamaron solo a Moisés a un ladito: venga Moisés, no. Delante de Moisés, delante del sacerdote y delante de absolutamente todos los príncipes y de las personas que estaban ahí. Ellas, sin importar su condición, ellas, sin importar de dónde venían o cuál haya sido su familia, ellas entendían que al Dios que ellas seguían era un Dios justo. ¿Cuántos tienen un Dios justo en este lugar? Ellas lo entendieron también. Y una persona victoriosa le pone la cara a la situación que sea, porque sabe que el cimiento del trono de Dios es justicia y juicio, como dice el Salmo 89, 14. Mire lo que dice: justicia y juicio, ¿son qué? El cimiento de qué? Del trono
de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Justicia y juicio. Un victorioso, un ganador es capaz de enfrentar las cosas porque sabe que tiene a un Dios justo, a un Dios que imparte justicia. Amén. Por eso no le da miedo enfrentar los problemas. Por eso no le da miedo ir a reclamar algo, porque sabe que tiene un Dios justo. Es más, alguien ganador, alguien victorioso, sabe lo que dice el Salmo 146:7, que hace justicia. Dios hace justicia ¿a quién? A los agraviados, a los agraviados. Entonces yo les pregunto, iglesia amada, yo te pregunto en esta mañana, ¿estás sufriendo de alguna injusticia en tu vida? ¿Sientes que estás sufriendo de alguna injusticia en tu vida? De pronto una injusticia en el trabajo, una injusticia en tu salud, una injusticia en la universidad, una injusticia en tu negocio, en tu casa. De pronto la esposa dice, es injusto lo que él me dice, es injusto las cosas que él habla contra mí, no es verdad lo que él dice, no ve todo lo que yo hago en casa, es injusto. O de pronto varón dice, es injusto lo que ella dice, es injusto como me trata, es injusto lo que habla de mí. Hay alguien aquí que esté pasando por un momento de injusticia. Quiero decirte esta mañana que el Señor hoy te dice, voy a pelear por ti y haré justicia a tu causa. Haré justicia a tu causa. ¿Cuántos dicen amén? Estas mujeres lo entendieron, que sin importar que papá había muerto por culpa del pecado, hacia ellas se estaba cometiendo una injusticia. No importa que papá pecó, pero hacia nosotros se está cometiendo una injusticia, dijeron ellas. Y saben, ellas no la tenían fácil. Eran mujeres que en el contexto no era fácil. Si leemos la Biblia, ¿cuántas mujeres pidieron audiencia con Moisés? No era fácil lo que estas mujeres estaban haciendo. Mujeres tremendas, victoriosas, arriesgadas. Que unas mujeres llegaran a reclamar sus derechos, eso era impensable. Era algo suicida lo que estaban haciendo estas mujeres. Ir a reclamar sus derechos. Por el contexto cultural era bastante peligroso lo que estaban haciendo, pero se estaban arriesgando. Y que estas mujeres llegaran a donde estaba Moisés para decirle, ¿sabes? Don Moisés, venimos acá. Y es que nosotras estamos en contra de lo que dice la ley de repartición y heredad. Hay un error ahí, Moisés. ¿Cómo es posible que si no hay hijo varón, a las hijas, porque somos mujeres, nos ignoran y nos dejan sin herencia? ¿Cómo es posible, Moisés? No estamos de acuerdo con esa ley. No estamos de acuerdo con eso, Moisés. Venimos a reclamar lo que nos corresponde. Venimos a reclamar lo que es nuestro, Moisés. Y dice la Biblia, mis hermanos, que entonces Moisés las escucha delante de todos y entra al tabernáculo de reunión, allá donde se consultaba al Señor, a ese lugar donde estaba el arca del pacto. Allá entra, ¿cierto? Y entonces cuando está allí, viene a consultar a Dios y le expone el caso de estas mujeres. Y le dice, Señor, aquí están las hijas de Zelofehad. Vienen exponiendo este caso. ¿Qué dices tú? ¿Y saben qué dice el Señor? ¿Saben qué dice el Señor? Moisés y ellas tenían razón. No, de verdad, ellas tenían razón. Las mujeres tenían razón. Hermano, sí. Qué hermosa enseñanza. Mire, yo leía eso y decía, es que a mí siempre me enseñaron que el Señor no se equivoca, que Él no se arrepiente. Pero cuando yo leo eso y veo que el Señor dice, sí, tiene razón. La ley la hice yo, pero ellas tienen razón por lo que están pidiendo. Esto me dio una gran enseñanza, porque a veces nosotros como pastores o como líderes o como papás o si estamos en algún puesto de autoridad, nos creemos infalibles. Creemos que no las sabemos todas. No. El Señor dijo, mire, ¿sabe qué? Sí. Tan bonitas ellas, cinco herejes, ¿quién las conocía? Y vienen a reclamar lo que es justo. Ellas tienen razón, Moisés. Cuando yo vi eso, dije, estas mujeres son las ganadoras, que le ponen la cara al problema, que no se quedaron calladas viendo cómo la injusticia la dejaba en la ruina. Dijeron, no, ¿cómo nos vamos a quedar aquí calladas? Estas mujeres no se pusieron, no se amargaron y se quedaron en casa solo amargadas. Es que es injusto lo que hacen con nosotros. Es injusto lo que mi esposo hace, es injusto lo que hacen en la iglesia. No se amargaron solas, no, ellas no. Eso hace una mentalidad de derrota, una mentalidad pobre hace eso. Es capaz de encerrarse, amargarse solo. Estas mujeres no se amargaron, estas mujeres sabían que tenían una última oportunidad de cambiar totalmente su futuro. Y se levantaron y dijeron, hay algo que tenemos que hacer. Y entonces la Biblia
Dice que, no dice que ellas se hayan puesto a chismosear entre unas y otras, o a ir a hablarle a la vecina, es que es injusto lo que está pasando, es que es injusto lo que el jefe hace, es que es injusto lo que la iglesia, es injusto esto, es injusto aquello. Ellas no se pusieron a chismosear, ellas no usaron esta situación para decir, este es el Dios que tenemos, este es. Ellas no lo hicieron. Cuando digo que ellas le pusieron la cara a la situación, quiere decir que ellas hicieron lo debido, lo que tenían que hacer. ¿Y qué era lo que tenían que hacer, iglesia? Ir al Dios de justicia. Diga conmigo, ir al Dios de justicia. Exponer su caso. Esperar con paciencia la respuesta de un Dios justo que hace justicia a los agraviados. Eso era lo que tenían que hacer. Ellas dijeron, es injusto lo que nos está pasando. Este estilo de vida es injusto, es miserable. Y van al Dios justo. Ellas entendían que tenían un Dios justo y vienen a pedir justicia, pero esperaban. ¡Wow! ¿Cuánto tiempo? Yo me imagino minutos, segundos, horas, no sé. Pero ahí esperaron con paciencia mientras Moisés consultaba el caso con el Señor. ¿Qué respuesta me das? Y ellas estaban ahí creyendo que tenían a un Dios que justo. No importa lo que tengamos que esperar, pero ya presentamos nuestra causa a nuestro Dios justo que hace justicia a los agraviados. Mi hermano, cuando tú has sido diseñado para ganar y lo entiendes, tú le pones la cara a los problemas y haces lo que tienes que hacer. Ir al Dios de justicia, exponer tu caso y esperar con paciencia. ¿Cuál es el fallo de ser juez justo? Eso es lo que tiene que hacer una mentalidad ganadora. Una mentalidad perdedora se esconde, se aleja de la iglesia, se deprime, se amarga, siente envidia, siente amargura. Ustedes recuerdan en el Salmo 73, dice el salmista, oiga, todo el tiempo yo viendo cómo los impíos prosperan y compran heredades y les va súper bien, sin ninguna clase de fatiga, hacen riquezas, y yo viendo esto me amargo. Dice él, me amargo. ¿Y por qué me amargo? Porque yo sí limpio mis manos, me santifico, busco al Señor, hago una cosa, hago la otra, le sirvo. ¿Y saben cuál es mi paga? Mi paga, la paga de ellos es riqueza. ¿Y saben cuál es mi paga? Azotes. Toda la mañana viven azotándome, me golpean, me ultrajan, me llevan de aquí para allá. Eso no es justo. Y entonces estaba amargando, pero hay algo que dice el Salmo 73, dice, pero Señor, tú sabes que aunque esté así, teniendo envidia de aquellos impíos, amargándome por ellos, tú sabes que nunca me alejé de tu casa. Y entonces dice, y cuando entré a tu santuario y entré a buscar en tu intimidad tu respuesta a estas preguntas, a esta injusticia, tú me dijiste, no tengas envidia de ellos, porque me hiciste entender cuál es el final de los impíos. Amén. Y lo entendí. ¿Cuándo lo entendió? Cuando entró a dónde? A intimidad con Dios. Mientras él estaba en la almohada de la casa pensando cómo prosperó el vecino, ¿qué hizo? Se amargó. Pero cuando entró al santuario a decir, Señor, yo soy diezmo, Señor, yo voy a la iglesia, Señor, yo me santifico, este sinvergüenza no. Señor, sí, y el Señor dice, tranquilo, no tengas envidia de ellos, tu heredad soy yo, tu heredad soy yo. Ellos ya tienen su paga y su final, la Biblia él luego le explica, entendí que el final de ellos es despreciable, muerte eterna, algo terrible lo que viene para ellos, horrenda cosa, pero para los justos no, para los que buscan tu rostro no, para aquellos que esperan en ti, eso lo entendí, dice el salmista. Es impactante, porque esto lo entendieron ellas. Cuando fuimos diseñados para ganar, lo entendemos y exponemos nuestra causa hacia Dios justo. Un perdedor habla a las espaldas de Dios y se rebela contra Dios como lo hizo por él. Eso sí, un perdedor se amarga, un perdedor se aísla, un perdedor se encierra, un perdedor se aleja, porque no reconoce que su Dios es un Dios juez supremo, el cual es justo e imparte justicia correctamente. Estas mujeres dijeron, mire, nosotras no nos vamos a rebelar, nosotras no vamos a cometer ese grave error, nosotras vamos a hablar con el que realmente toca hablar. Y entonces, ¿qué hicieron ellas? Ir a Moisés. Yo les digo algo, iglesia amada, ¿quieres ganar? Te pregunto, ¿quieres ganar? ¿Quieres vivir en victoria? Entonces, ponle la cara a las situaciones y enfrenta correctamente esas situaciones y corre al Dios de justicia y clama a Él. Clama a Él. Esta mañana te dice el Señor, clama a mí y yo te responderé. Y te voy a enseñar cosas grandes y cosas ocultas que aún tú no conoces, te dice el Señor. Cuando algo no te guste,
de la iglesia, de tus pastores, de tus líderes, de tus hermanos, por favor, ve a Dios a donde tienes que ir, a donde debes ir, y expon tu causa. Amén. Amén. No lo hables en chisme con otros hermanos, por favor. No hagas ese daño, no vayas a hablar de la iglesia a otras personas que no conocen a Dios o que no conocen de la iglesia. Eso es un daño terrible, eso es una mentalidad de derrota. Número 2, los ganadores, como las hijas de Zelofehad, reconocen su condición, pero creen que la pueden cambiar. Amén. Reconocen su condición, pero creen que la pueden cambiar. Versículo 3, ¿qué dice? Llegaron los príncipes de los padres de la familia de Galaad, hijo de... No, el versículo 3. No, pero el texto básico. Nuestro padre murió en el desierto, y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió y no tuvo ¿qué? Hijos. Ellas estaban reconociendo que venían de una familia donde había pecado, ¿cierto? Pero noten que aunque ellas reconocían que el pecado, que el papá pecó, aunque ellas reconocieron que su padre había pecado, ellas no tomaron ese pecado como una excusa para ponerlo como barrera y creer que Dios no podía cambiar la situación. Entonces hay muchos que dicen, por ejemplo, es que yo nací en una familia disfuncional, es que yo no tuve papá, es que yo soy así porque nunca tuve mamá, es que yo soy ladrón porque nunca encontré un papá que me dijera que eso no se debía hacer, es que yo soy amargada porque mi papá desde pequeño me golpeaba, es que yo soy así porque mi papá o porque mi mamá o porque mi abuelito. Ellas nunca tomaron el pecado del papá para ponerlo como barrera y creer que su condición no podía cambiar. No. Ellas reconocieron su condición, sí, claro que sí, reconocemos nuestra condición. Hay algo, y es que yo recuerdo que cuando estaba en el colegio, varios de mis compañeros me decían, yo les preguntaba, ¿por qué actúan así? ¿Por qué son tan rebeldes? ¿Por qué? Y hablábamos, y ellos me decían, hermano, es que es difícil crecer en una familia donde no hay papá, es difícil crecer en una familia donde no hay mamá. Y entonces, al verlos a ellos de esa manera, yo decía, y muchos de ellos, después que me los encontré cuando estábamos grandes, uno de ellos ya había muerto y otros con unas situaciones, unos problemas terribles. Yo decía, yo no quiero eso. Yo no quiero poner la excusa del pecado de mis padres como excusa para yo no creer que Dios puede cambiar mi situación. Y entonces cuando yo conozco a Dios, yo no pongo de excusa eso, sino yo digo, Señor, mi condición es esta, una familia disfuncional, pero Señor, tú vas a ser mi papá y tú me enseñarás cómo ser un buen hijo, y tú harás de ese padre por excelencia y me vas a guiar por el camino correcto, papá. No lo puse como excusa para no cambiar. Entonces excusas no hay, mis hermanos. Ellas no pusieron como excusa eso. Ellas creían que Dios podía cambiar la condición de su familia. ¿Cuántos creen que Dios puede cambiar la condición de su familia? Aleluya. ¿Cuál era la realidad de ellas? La realidad era que ellas no iban a heredar. Punto. Ellas no iban a heredar, ellas se iban a quedar sin nombre. Es más, ellas estaban destinadas a la pobreza, ellas estaban destinadas inclusive a vivir como esclavas. Pero ellas no reconocen su condición para decir, ay, sí, pobrecita nosotros, qué mal, qué terrible. No. Ellas reconocen su condición delante del hombre de Dios, delante de Moisés, pero ellas cuando van es porque creen que su situación puede cambiar. Y yo no sé cuál sea tu situación, mi hermano. Tienes que reconocerla, claro que sí, pero no te quedes en ella. El primer paso para cambiar nuestra condición es reconocer nuestra condición. Entonces, por ejemplo, uno dice, ¿cuál es tu condición? Y entonces, yo soy amargado, pastor. Maravilloso que hayas reconocido que te amargas, porque si no reconoces que estás amargado, nunca vas a poder salir de esa amargura. Pero lo que nunca vas a poder es quedarte, lo que nunca puedes es quedarte en esa amargura. No te puedes quedar toda la vida siendo amargado. Tienes que creer que Dios puede sacarte de esa condición. Cuando dicen amén. Ellas llegaron conscientes de esa condición. Ellas llegaron creyendo que algo iba a suceder ese día. Ellas llegaron creyendo que algo poderoso ocurriría en sus vidas ese día. Y Dios me decía ayer en la noche cuando estaba allí hablando con Él y escribiendo y haciendo esto y leyendo, estoy
estoy a punto de cambiar la condición de alguien en este lugar. Estoy a punto de hacerlo. ¿Cuánto lo creen? ¿Eso lo hace quién? Dios. Ese Dios que nos dice hoy: yo puedo cambiar tu condición en un solo día. Yo lo puedo hacer. La condición de José como preso era bastante terrible, porque yo me imagino que él como preso estaba amargado, resentido un poco por lo que había pasado con sus hermanos y todo esto. Pero aquel día el Señor usó a Faraón para decirle a José, delante de todos los que estaban allí: José, en todo Egipto no hay entendido como tú. José, en todo Egipto no hay un sabio como tú. ¿Qué haces en la cárcel? Sal, no me sirve esa cárcel, no me sirves en esa cárcel. Inmediatamente cambió su condición. Hoy de parte de Dios te digo, iglesia, en un día Dios va a cambiar tu condición. Por eso le digo, estoy a punto, solo créeme, porque estoy a punto de cambiar tu condición. Pero tienes que creer que lo puedo hacer. De la misma manera como lo hice con David. David entró a ese campo de batalla siendo un NN, un muchachito. Inclusive para mí él entró siendo un domiciliario, puede ser de rápido. Entró a llevar un domicilio, ¿se acuerdan? Él llegó a traer un domicilio y cuando llegó allá le preguntaron: ¿y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Y no, miren, lo que pasa es que el sinvergüenza que está allá, el Calderón, nos está insultando. ¿Quién llegó a traer el almuerzo de sus hermanos? Y, ¿en serio? ¿Y quién se paró a pelear con él? No, ninguno, le tenemos miedo, el hombre es grande, mírenlo. Oye, ¿por qué no? Ojo a esto, ellos, Saúl y todo su ejército, no entendían el Dios justo que tenía. Por eso no se atrevían a pelear. Por eso estaban como encerrados, como amargándose, llorando, ¿cierto? Renegando. ¿Y ahora qué vamos a hacer? En vergüenza, una mente pobre, una mente de derrota. Pero cuando llegó David, cuando llegó este muchacho, aquel que entendía que su Dios era un Dios justo, que peleaba sus batallas y que entonces salvaba a los agraviados, cuando él llegó y dijo: ¿por qué no pelean? Yo sí voy a pelear. Y entró al terreno de batalla siendo un NN y salió siendo el gobernador del ejército. Entró siendo un NN y salió como el gobernador, como el general del ejército, del escuadrón de Dios. En un mismo día cambió la situación de domiciliario a general del ejército. ¿Quién hace eso? Dios. ¿Usted cree que Dios no puede cambiar en un solo día la condición de tu familia? Ya se dio por perdido por su esposo. Te dicen por perdida por tu esposo. Es que pastor, 20 años luchando por él y no ha cambiado. Ya perdiste toda esperanza. ¿Cuántos creen que puede cambiar su esposo? Levanten la mano las mujeres que creen que el esposo puede cambiar. A ver, mi amor. Amén, levantó las dos. Gloria al Señor. En un solo día tu Dios puede cambiar a tu esposo. ¡Claro que sí! Hombres, ¿ustedes creen que en un solo día Dios puede cambiar a esa mujer que tienes al lado? ¿Lo crees? Ya te mostré a través de la vida que lo puede hacer. ¿Tú crees que en un solo día Dios no puede cambiar la situación de tu hijo? ¿La condición de tu hijo? Claro que en un solo día lo puede hacer. Tal vez entró a este lugar, tal vez entraste a este lugar como un endeudado, pero saldrás de este lugar en libertad financiera y económica. Tal vez entraste a este lugar con tu matrimonio listo a acabarse, pero saldrás de este lugar con un matrimonio restaurado, restituido por la mano de Dios. Den un aplauso al Señor. Creamos, solo falta que creamos. En un día, en un solo día, Dios puede cambiar la condición de endeudado a libre, de deprimido y triste a libre y gozoso, de enfermo. Tal vez alguien entró aquí enfermo, pero sabes, el Señor te dice hoy: en un solo día puedo cambiar esa condición, de enfermo a sano. Lo puedo hacer. Tal vez entraste con tu organismo dañado, pero sabes, puedes salir limpio. Puedes salir limpio. El Señor lo puede hacer, yo lo creo. Diga conmigo: Dios va a cambiar mi condición. Dios va a cambiar mi condición. Estas mujeres dijeron: yo no sé si fue Maala, o si fue Noah, o si fue Tirsa, o si fue Milca, ¿cómo se llama la otra? Ogla. Yo no sé cuál de ellas sería, pero yo me las imagino a ellas diciéndose unas a otras: oigan, no se han dado cuenta, yo imagino, bueno, digamos que fue Milca. Les digo a las otras muchachas: ¿no se dan cuenta de la condición en la que estamos? ¿No se han dado cuenta de la ley? Que si esta ley no cambia, nos vamos a quedar en la
hacer algo, esto tiene que cambiar. Una o ellas todas dijeron: hay que cambiar, hay que movernos. Esta situación, aunque debemos reconocer que la condición es grave, pero que Dios puede hacer algo y que ellas se tenían que mover. Entonces dijeron: hay que hacer algo. Y tal vez este mover, este reconocer, este análisis que ellas hacen las llenó de esperanza, las llenó de expectativa para moverse e ir a hablar con Dios. Yo te digo, piensa un momento cuál es tu condición. Y te digo, si estás encerrado, amargado o amargada, por favor, yo no sé, pero ellas como familia se reunieron a decir: muchachos, nos vamos a quedar así sin nada, ¿qué vamos a hacer? Yo no sé cuántas veces con tu esposo te sientas y dices: muchacho, mi amor, mira la condición en la que estamos, nos vamos a quedar así siempre. Ellas dijeron: nos vamos a quedar en la calle toda la vida, sin nombre, sin apellido, sin nada, sin herencia. Yo no sé cuántas veces con tu familia, en el altar familiar, dicen: señores, algo está mal en esta casa, algo está mal, estamos perdiendo algo, nos vamos a quedar toda la vida pobres, no, toda la vida vamos a vivir y no vamos a comprar un solo apartamento, no vamos a poder tener lo que siempre soñamos, no, ¿será que es que nunca vamos a viajar? ¿O será que cuántos hacen ese análisis como esposos, como familia, con sus hijos? Y entonces que eso, esa indignación los lleve a moverse, a ir a la presencia de Dios y decirle: Señor, eso tiene que cambiar. ¿Cuántos creen que Dios puede cambiar? Entonces no se queden solamente lamentándose, hay que movernos, hay que ir a la presencia del Señor y creer que lo puede hacer. Y en esta mañana, en el nombre de Jesús, cierra tus ojos, levanta tus manos al cielo, por favor. En el nombre de Jesús, ese mismo espíritu de osadía que tenían estas mujeres, yo le pido a mi Señor que sea desatado sobre el pueblo. Ese mismo espíritu de osadía sea desatado en tu vida. En el nombre de Jesús lo creo. Sea usado, no tengas miedo, no tengas vergüenza de ir a la presencia de Dios y decir: Señor, vengo para que hagas justicia a mi vida, Señor. Aquí estoy, yo sé que mis antepasados no es que han sido las mejores joyitas, pero aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Haz justicia a mi vida, Señor. Iglesia, atrévete a pedir cosas grandes. Atrévete a creer que tu situación puede cambiar. Solo atrévete. Atrévete a creer que el endeudado que entró hoy va a salir libre de deudas. Créelo. Atrévete a creer que si entraste enfermo saldrás en sanidad. Atrévete a creerlo. Atrévete a creerlo. Atrévete. Su espíritu está aquí. Milagros puede suceder. Su espíritu está aquí. Milagros puede suceder. Atrévete a creerlo. Atrévete a creerlo. En un solo día tu condición cambiará, dice el Señor. Solo si te atreves a creer y a confiar. Lo puedo hacer. Lo puedo hacer. ¿Cómo entraste a ese lugar? ¿En qué condición llegaste? Saldrás diferente si crees. Si tan solo crees, saldrás diferente. Hoy se detiene la injusticia en contra tuya. Lo creo en el nombre de Jesús. Toda injusticia se detiene en este momento. El cielo se abre a tu favor, iglesia. El cielo se abre a tu favor. Derramando tu amor, me mueve. Hoy está cambiando tu situación, tu condición. Cambia tu condición, cambia. La condición de tu negocio cambia en este momento también. La condición de tu hijo, de tu hija cambia. La condición de tus padres cambia en este momento. Tu condición emocional cambia, está cambiando, créelo, está
Paz, Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Espíritu está aquí. Es evidente tu Espíritu está aquí. Nos verá cambiar. Yugos se están rompiendo. Yugos se están rompiendo. Yugos se están rompiendo en el nombre de Jesús. Yugos se rompen. Yugos de enfermedad. Yugos de enfermedad en el nombre de Jesús se rompen. Yugos de deuda se rompen en el nombre de Jesús. Aleluya. Entra una nueva realidad. Entra una nueva realidad. Sus hijos cambiarán hoy, dice el Señor. Créelo. No tengas miedo de pedirlo. Pídelo. 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 Creyendo que tu Dios es un Dios justo. Un juez justo. Moisés llevó su causa delante de Jehová, y Jehová respondió a Moisés, diciendo, bien hecho, bien dicen ellas, bien dicen las hijas de Zelofead, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre, y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Un ganador logra lo que se propone, porque sabe que su Dios es justo. Hoy estoy aquí para decirte, iglesia, si eres capaz de creerle al Dios que le sirves, si eres capaz de creer que tu Dios es un Dios justo, que Él es bueno, que Él es misericordioso, si eres capaz de creer que este pasaje te nos muestra que Dios puede cambiar la ley, porque es justo y quiere lo mejor para ti, entonces, iglesia, habrá un antes y un después en tu vida. Entenderás que Dios te trajo a ti como respuesta a tu oración. Aquí estás como respuesta. No es coincidencia que estés aquí. No es coincidencia que estés dando este mensaje. No es coincidencia. Reclámalo que es tuyo, reclámalo, reclámalo. Reclámalo que te pertenece, reclámalo. Reclámalo. Él te ha dicho. Te llamé real sacerdocio, nación santa, reclámalo. Eres real sacerdocio.